Bueno, en el video de hoy les voy a hablar un poco sobre mi propia experiencia de emprendimiento y los aprendizajes que he tenido. Luego les voy a hablar sobre el Lean Startup y cómo el Lean Startup realmente te puede ayudar a ahorrar millones de pesos, de tiempo, de energía para crear tu propia empresa o para testear tu idea de negocio en el mercado. Entonces, lo primero que voy a hacer es que les voy a contar mi primera idea de negocio. La primera empresa que tuve se llamaba Quality Confecciones, una empresa en la cual maquinábamos ropa interior y multiusos. Era una empresa que tenía una amiga y la había cerrado, no recuerdo muy bien por qué, es algo que debía haber tenido en cuenta en ese momento, pero la había cerrado. Entonces yo estaba en la mitad de la universidad, tenía algo de experiencia, tenía algo de capital y ella tenía las ventas aseguradas porque le vendía a su familia. Su familia tenía una empresa mucho más grande, de talleres, y exportaba toda la producción a Venezuela, a una marca venezolana. Entonces básicamente confeccionábamos ropa. Entonces aquí hubo un primer error y es haberme metido en algo de lo cual yo no conocía. No tenía ni idea ni de la industria de la confección, ni de los problemas, ni de los riesgos. Confía ciegas en mi amiga pensando que una manera de negocios, pero no dediqué el suficiente tiempo a validar que realmente si fuera un buen negocio. O sea, no porque una empresa vende significa que es rentable. Entonces lo primero que hay que mirar, realmente lo que yo estoy haciendo genera rentabilidad y buenos márgenes de ganancia, con lo cual yo puedo hacer un negocio sostenible en el tiempo. Entonces luego de eso viene el segundo tema, y es la industria en la cual uno está parado y la macroeconomía. La macroeconomía es un tema del cual uno le habla en la universidad y la verdad nosotros no le paramos muchas bolas. A mí me encantaba pues la macroeconomía, me fue supremamente bien, saqué unas notas decentes, pero la verdad para mí eso era paja, pajaritos en el aire, un montón de información que no sabía cómo aplicar a la vida. Y yo pienso que esa es un poco como la falta de la academia en lograr explicarle a uno para qué sirven tantas herramientas que le dan. Entonces, bueno, el tema es que exportamos todo a Venezuela, había un montón de riesgo país, y lo que pasó es que luego de empezar a vender, ya estar unos meses en el mercado, aprender a producir, me tomé clases de supervisión de confección industrial. Pasaron dos cosas que quebraron mi negocio. La primera fue la caída del dólar. Pues yo soy de Colombia y en aquella época el dólar llegó a valer 1.600, no sé, 50 pesos por cada dólar. Y todo lo que hacíamos nosotros era para exportar. Entonces anteriormente estaba alrededor de los 1.900 pesos por dólar y bajó a estar hasta en 1.650 pesos por dólar. Esto prácticamente tumbó cualquier ganancia que pudiéramos tener, cualquier margen de rentabilidad, y nos quebramos muchísimas empresas gracias a eso. Muchas empresas que producían flores, empresas de cafeteros, empresas de confección, en general varios sectores nos fuimos afectados. Y el segundo fue Venezuela. La situación política de Venezuela realmente fue un desastre. A nosotros en ese tiempo había una empresa que se llamaba Cadivi, la cual luego de que nosotros enviamos el producto al cliente y el cliente lo aprobaba y enviaba el dinero para hacer la transferencia, Cadivi retenía durante 6 meses la transacción hasta que ellos quisieran enviarle el dinero a nosotros. Entonces, como empresa, y aquí viene el tercer tema, es el capital de trabajo. Teníamos que tener capital de trabajo operativo para 8 meses de operación, 2 meses de producción de los artículos, más 6 meses luego de que lo aprobaba el cliente para que nos pagaran a nosotros. Entonces, si el capital de trabajo, que es la plata con la que opera la empresa expuesta por los socios,
es bastante costoso porque uno como socio espera un alto margen de rentabilidad sobre el dinero que pone una empresa. Ahora, si es de bancos, en realidad pues la tasa de interés es más baja de lo que espera un banco de rentabilidad por hacerle un préstamo a uno versus un socio. Sin embargo, hay que pagarle mensualmente cumplidamente al banco. Entonces, la verdad es que en cuestión de 4 meses nos quedamos sin flujo de caja luego de que pasó eso y se murió la empresa, no teníamos cómo financiarla, bajó el dólar y no había rentabilidad, no había márgenes. Nosotros llegamos a tener hasta 28 personas laborando para nosotros, siempre el taller estaba lleno, es decir, teníamos un producto, teníamos un mercado, pero no era rentable, las condiciones macroeconómicas, riesgo político, jugaron totalmente en contra de nuestra empresa. La industria era una industria sin valor agregado, nosotros no teníamos una marca propia, solamente maquilábamos, no agregábamos valor y pues finalmente caímos ante eso. Entonces eso es un caso pues real de emprendimiento de una empresa establecida legalmente que falleció gracias a todas estas variables. Entonces luego de esto yo empecé a estudiar gestión de proyectos, ese fue el énfasis de mi carrera. Yo estudié negocios internacionales como pregrado y luego hice el énfasis de gerencia de proyectos a raíz de todo lo que aprendí ahí, a estudiar riesgos, macroeconomía, proyección de un flujo de caja y luego empecé a estudiar emprendimiento. Entonces pues yo ya tenía experiencia en algunas empresas, más mi propio caso de negocio, entonces me fui a un grupo de investigación en mi universidad que se llama EAFID. Entonces en ese grupo de investigación estudiamos por qué las empresas pequeñas en mi país, en mi región, en mi ciudad se quebraban, porque hay un índice tan alto de mortalidad empresarial. Entonces empezamos a ver temas de innovación, de integración a mercados, de acceso a capital de trabajo. Entonces empecé a entender todo esto en profundidad, a mirar casos de éxito de empresas reales, a hablar con empresarios, con los centros de emprendimiento, con las empresas que prestaban dinero y pues recogí mucho input. Luego de eso empecé a estudiar emprendimiento, empecé a estudiar, me enseñaron de los planes de negocio, del business model Canvas. Entonces ahí vino mi segunda idea de negocio y fue montar una consultora estratégica para pymes. Entonces, bueno, salí al mercado, empecé a buscar pymes, como para ganar caso de éxito y experiencia, empecé a regalar mi trabajo, a atender pymes, pequeñas y medianas empresas gratis, a hacer planes de negocio, planes estratégicos, planes de integración a mercados, planes de exportación. Como yo era soy negociador internacional, pues tenía esta perspectiva de cómo llegar fácilmente a otros mercados. La mayoría de estas empresas muchas veces ni se les pasa por la cabeza exportar. A veces inclusive vender a otras ciudades es casi que una exportación. Entonces es como llevar todo esto a las empresas, todo lo que aprendí, más otros conocimientos tecnológicos que ya tenía porque había empezado a trabajar como project manager en una empresa de software. Entonces entendía de sistemas de producción, ERP, manejos de clientes. Entonces yo quería llevar toda esa tecnología, la visión del mercado a empresas pequeñas y medianas. Y lo que me encontré es que los empresarios no estaban dispuestos a pagar por asesorías. Ellos no valoraban eso, porque en la mente del empresario, que además de eso tiene presupuestos ajustados, que está en la misma situación que yo antes cuando tenía el taller de confección, yo para qué lo voy a pagar a esta persona por algo que puedo aprender yo, por algo que puedo sacar yo de mi intuición, y pues tampoco estaban dispuestos a pagar por ese producto. Cuando yo les hablaba de los servicios, todos lo querían, más ninguno estaba dispuesto a pagar por el servicio. Entonces yo inclusive me reuní con personas de consultoras grandes a sacar sus modelos, a ver cómo lo aplicaban empresas pequeñas. Entonces tenían en mi cabeza todo esto estructurado, más la teoría de que podía llegar a ese mercado, y finalmente no pasó. Pero al ir al mercado, a aprender, al trabajar con personas gratis, porque
pues no me pagaban, no me decían que cuando tuvieran éxito me pagaban, empresas que generaban ya dinero. Pero realmente cuando yo les hacía los planes de marketing digital me empecé a dar cuenta que ellos no estaban dispuestos a pagarme por mi asesoría, más sí estaban dispuestos a pagar por otras cosas, por productos tangibles. Por ejemplo, sitios web, diseños de logo, estrategias de marketing. Entonces yo iteré mi negocio. En este momento yo apenas empezaba a entender sobre el business model Canvas y los modelos de negocio, más no lo tenía interiorizado, en ningún momento estaba con la idea de testear un mercado, validar un producto. En más o menos eso, en esa primera fase del negocio invertí un año en aprender, en conocer, en hacer relaciones, en pensar modelos. Y pues luego de eso lo que yo pensé fue, bueno, entonces si ellos sí están dispuestos a pagar por estos productos, pues entonces voy a establecer una nueva línea de productos, una nueva línea de servicios en la cual yo regalo la asesoría y les vendo estos productos, y el costo de la asesoría lo sumo al valor del producto. Entonces mi proceso de abrir, de tomar requisitos, de tomar negocios, pues lo sumaba ahí. Entonces luego fui al mercado, empecé a vender sitios web y pues me empezó a ir bien, empecé a vender, empecé a conseguir clientes y busqué unos socios que eran ingenieros de sistemas, que sabían del tema, porque pues yo no sabía desarrollar un sitio web, ¿cierto? Y lo que me pasó es que dentro de mi misión yo quería organizar muchas más cosas del negocio y estructurarlas, automatizar procesos, pero luego mis socios, que eran estudiantes también en la mitad de su carrera, con algo de experiencia, no eran muy avanzados, a mí me parecían que sí, pues porque eran ingenieros y yo era administrador y pues sabían mucho más que yo del tema. Cuando yo empecé a traer proyectos, pues empezamos a fallar porque ellos no eran capaces de ejecutar los proyectos como yo se los vendía a los clientes. Entonces aquí hay un problema de producto, riesgo técnico y sí podía vender, sí había ya una demanda del mercado por esto, pero luego mis capacidades como empresa no se ajustaban a esas necesidades del mercado y del producto que yo me había diseñado. Entonces aquí viene un tercer tema y es cuáles son los riesgos técnicos, cuáles son mis capacidades como emprendedor y como empresa para estudiar mi producto. Entonces ya pues años después aprendí que un framework o una metodología de emprendimiento que se basa en las capacidades que yo tengo como empresa y mis colaboradores para llegar al mercado, en esas capacidades reales y que no requieran de realmente desarrollar nuevas capacidades, porque la curva de aprendizaje puede ser tan grande que la empresa se muera en el proceso. Entonces, bueno, ese es otro factor muy importante a considerar, en qué soy bueno y qué capacidades tengo, qué genera dinero, por qué está dispuesto a pagar un cliente. Y ahora luego de eso es cuando yo diseño mi producto, es ese producto escalable, y escalable es yo soy capaz de replicar fácilmente este modelo de negocio, este producto o este servicio a muchas personas, a muchas empresas en un ecosistema, en un mercado, en un nicho, y pues es algo de lo cual el modelo de negocios Canvas, de la escalabilidad de los negocios, pero pues realmente hasta que uno no está ahí y saca el negocio y empieza a vender, a veces es difícil incorporar ese concepto a la idea de negocio que uno tiene. Entonces, bueno, a raíz de eso que aprendí ahí, dije no, ya sé, la siguiente idea de negocio voy a iterar este modelo, porque la verdad saqué negocios y los perdí porque mis socios no fueron capaces de ejecutarlos. Entonces dije, bueno, voy a desarrollar mi propio producto de software para ofrecerles, para empaquetarles a los emprendedores una herramienta que les permita manejar las relaciones con sus clientes, como un CRM, un ERP sencillo, y aparte de eso integro otros modelos para vender sitios web sencillos que me permitan hacer marketing digital, pero que todo esté integrado bajo una plataforma. Entonces, como en esa época trabajamos con una tecnología que se llamaba Joomla, pues yo dije, bueno, vamos por Joomla. En esa época WordPress era
la mejor herramienta de blogging, más no era realmente tan avanzado para hacer sitios web. Habían muy pocos plugins. Bueno, entonces nos fuimos por Joomla y me fui. Esta vez ya no tenía socios. También me pasó que los socios no estaban tan comprometidos con el proyecto, lo veían como una idea de negocio, algo chévere que hacer, algo cool, pero en ese momento ellos no estaban buscando vivir de eso, ni realmente hacer algo. No tenían esa misma pasión que yo tenía, ni el compromiso por sacar el negocio adelante. Entonces, bueno, esta vez decidí, en vez de buscar socios, contratar gente. Contraté practicantes. Como ya estaba laborando para otra empresa como director de proyectos, una empresa de software, aprendiendo mucho más de la industria, empresas ya medianas, proyectos mucho más grandes, complejos estructurados, ya tenía como soportar unos empleados, entonces los contraté y se volvieron expertos en Joomla. Compramos todos los plugins habidos y por haber. Joomla es una plataforma para hacer sitios web y un administrador de contenidos, y hay muchos plugins, o sea, pedazos de software que se le instalan. Tú tienes un montón de funcionalidades. Bueno, esto es un tema técnico. El punto es que lo que yo estaba tratando era apalancarme en cosas que ya existían para crear algo replicable que yo pueda multiplicar muchas veces para mis nichos de mercado, para mis clientes. Entonces probamos todos los plugins, los organizamos. Entonces ya tenía mi producto mínimo viable. En ese momento la empresa se llamaba Sige y el producto se llamaba Sigestiona. Y lo adaptaba para diferentes nichos. Sigestiona, Sige, esa era para pymes, Sige Emprende, entonces para emprendedores. Entonces les podía dar un sitio web, porque me basaba en plantillas y las customizadas, pues las organizaba de acuerdo al sitio del cliente, y por detrás les ofrecía toda una herramienta para la gestión de su negocio, manejo de clientes, facturación, todo lo que una empresa pequeña o mediana pudiera requerir, y un modelo que yo había estandarizado, inclusive sistemas de gestión de servicio al cliente. Parecía ser una muy buena idea, un modelo de negocio replicable. Invertí mucho tiempo en hacer el primero, y luego lo único que tenía que hacer era traer clientes y la misma plataforma, copiarla y pegarla, cambiar el sitio web y venderle todo el producto a los clientes. Entonces así me aseguraba que no dependía de que alguien fuera a desarrollar la solución lo que me había pasado, sino que yo ya la había hecho previamente. En esto me presenté a los programas de emprendimiento, a los temas de la alcaldía. Parecía ser una muy buena idea de negocio. Validé mi nicho de mercado. Aquí ya estaba aplicando el Lean Startup. En esa época era realmente más lo relacionado a los modelos de negocio de Steve Blank, que el Lean Startup de Eric Rice, que fue pues lo que vino más adelante. Y pues una experiencia muy emocionante. Aprendí demasiado, aprendí mucho de tecnología, mucho de Joomla, aprendí mucho de usabilidad, de sitios web, también de validación de mercado. Fui y validé, busqué canales de distribución, dentro de eso cámaras de comercio, las sedes de emprendimiento de las universidades para vendérselo a sus emprendedores. O sea, todo ya parecía estar muy bien. Estaba invirtiendo en mi propia tecnología, todo lo que había aprendido anteriormente lo estaba aplicando a este negocio. Y lo que pasó es que al final, después de todo lo que hicimos, de todas las pruebas que hicimos, de validar el mercado, de estar sacando este producto mínimo viable soportado en Joomla, lo que pasó es que al final, después de haber desarrollado todo esto, ir realmente al mercado con el producto, a validarlo y a ponerlo a clientes a que lo testearan, el producto no soportó el uso frecuente, la subida de datos, que los emprendedores estuvieran sacando facturación, que estuvieran entrando, que hubiera varias personas usando la plataforma al tiempo. Es decir, las pruebas de estrés, las pruebas de capacidad de respuesta de la plataforma fueron fallidas. Había graves problemas de seguridad. Si se actualizaba un plugin, era un problema para actualizar todos los otros, porque si se actualiza Joomla hay que actualizar los plugins. Entonces nosotros habíamos hecho desarrollos a la medida sobre los plugins. Pero básicamente el problema más grave realmente era que la plataforma no era estable, no soportaba
un uso frecuente de la misma y tenía muchos problemas de seguridad. A veces cuando las personas iban a entrar a su plataforma simplemente se caía el acceso. Y como esto no era un software SaaS, una plataforma propia que yo pudiera darle soporte desde un software central y se actualizara todo, tenía que ir a dárselo a cliente por cliente, entonces el costo de soporte era inmenso. Entonces bueno, esa fue mi segunda experiencia. Bueno, realmente ya estaba la tercera porque fue una integración de SIGE, que era Sistemas de Gestión Empresarial, asesoría para emprendedores y empresas medianas. Luego se hace un software, sí gestiona, y todo lo que he invertido en ese momento simplemente lo tuve que dejar a un lado, dejar el producto a un lado. Pues cualquiera diría que no fue perder dinero, sino aprender, y sí aprendí muchísimo de gestión de proyectos, de gestión de equipo, de manejar diseñadores, copywriters, desarrolladores del ecosistema de emprendimiento, de validar ideas de negocio, ir al mercado, pero finalmente ese de negocio no funcionó, riesgo técnico. Inclusive yo tenía una versión para empresas más grandes, ya había empresas interesadas, pero llegaron a decirme, en Joomla no te compramos el producto. Entonces bueno, ahí paré y decidí irme a algo que me diera ingresos en el corto plazo y más sencillo, y me dediqué a hacer sitios web, marketing digital, me especialicé en eso. Entonces ya la siguiente empresa ya se llamaba Sigital, ¿cierto? Evolucionó la marca, era mucho de ofrecer a todas estas empresas marketing digital, sitios web, diseño web, campañas en Facebook AdWords, Google AdWords. Aprendí mucho, seguía siendo director de proyectos en esta empresa de software. Cada vez crecí más como profesional, ya me gradué de la universidad. Empecé a trabajar por la experiencia que tuve en esta agencia en Sigital, que sí pues se estableció durante más tiempo porque era pues ya un producto más claro, eran servicios y bueno, había una creciente demanda por el tema, pues logré ser director de proyectos, combinando ambas experiencias en una agencia internacional. Aprendí muchísimo, mucho más de tecnología, de aplicaciones móviles, de manejo de clientes grandes, de proyectos complejos, de inbound marketing. Empecé a conocer herramientas tan avanzadas como HubSpot. Seguí con mi empresa, pero llegó un punto en el cual yo ya mi empresa, trabajando con clientes pequeños y soportando la nómina que ya tenía de unos 5 colaboradores en mi equipo de trabajo, pues no funcionaba como negocio, porque de todas formas hay un riesgo, porque cada vez queremos hacer cosas más grandes y los clientes que teníamos, al ser más bien pequeños, no estaban dispuestos a invertir tanto, no tenían presupuesto, no querían, había que educarlos muchísimo. Entonces ya quise empezar a llegar a empresas más grandes y lo empecé a lograr. Cada vez lograba negocios más grandes, pero los negocios grandes requerían soluciones más complejas. Es decir, entre más grande es el negocio, más riesgo tiene y más plata puedes perder. Entonces, para lograr llegar a empresas más grandes, empecé a customizar. Ya trabajaba con WordPress para hacer sitios web, empecé a customizar mucho mis sitios web, el diseño, a utilizar plugins avanzados. Ya no eran páginas web sencillas, entonces ya los proyectos empezaron a extender, había un riesgo técnico mucho más grande con los plugins. Los desarrolladores que tenía se le metían, pero se demoraban mucho más, no le entregaba a los clientes a tiempo. Yo como empresario requería vender proyectos más grandes para que me valía la pena seguir ahí, no dedicarme a trabajar en una empresa por la rentabilidad que me daba. Entonces lo que empezó a pasar es que ya por la experiencia que tenía, los clientes más grandes, aunque yo les enviaba a mi directora de marketing, al director de producción, al director de branding, querían era hablar conmigo, porque por ejemplo si ya había una junta directiva o un grupo de ejecutivos para hacer la estrategia de marketing de internacionalización, pues querían era reunirse conmigo y porque decían que yo era el que sabía. Adicionalmente a eso, el compromiso era mucho más grande, porque al tener un fee mensual de varios millones, pues esperan mucho de ti como empresa. Y yo tenía mi empleo, que me pagaban bien, que estaba creciendo profesionalmente, que además de eso me consumía mucho tiempo, esfuerzo, dedicación.
Entonces llegó un punto en que yo vi que ese modelo de negocio como estaba, no era escalable sin mí. O sea, ya me tocaba o seguir con los clientes chiquitos o salirme del empleo que tenía, que le daba estabilidad a mi negocio y a mi vida, y dedicarme a atender a esos clientes más grandes. Pero cuando yo los empecé a atender, me encontré la forma de hacerlo, pues también empecé a tener más problemas porque eran proyectos con LMS incorporados en WordPress y comunidades. Entonces la verdad es que perdí dinero en varios proyectos, preferí devolverle el dinero a los clientes y cortar el estrés. Entonces ya eso no era un modelo escalable, otra vez riesgo técnico, otra vez la necesidad de crecer. Entonces finalmente lo que decidí en ese momento fue cerrar Sigital, dedicarme a crecer como empresa, como profesional, estudiar más de modelos de negocios. Ya había aprendido mucho sobre inbound marketing, sobre el manejo de otras plataformas. Entonces, pues decidí comenzar a desarrollar mi propio software de inbound marketing. Un modelo de negocio escalable, tenía una plataforma, ya desarrollarla a la medida. Esto es algo pues que ya muchos emprendedores están haciendo, desarrollando su propio producto desde cero. Lo que me pasó con eso, además de eso, ya entendía el mercado, ya entendía que las agencias lo compran, cómo se lo podía vender a pymes, que podía conectar el software con servicios. Entonces un modelo escalable, replicable, que cumple, digamos, todos los estándares, más de nuevo todo lo que había aprendido. Hice el diseño, hice un prototipo, funcionó. Entonces ya ahora sí vamos a hacer el software en serio. Empecé a trabajar, ya tenía el equipo de desarrollo, y lo que me pasó es que me quedé sin dinero. Un riesgo. Aquí el tema es que desarrollar toda la medida desde cero, una plataforma que sea capaz de recibir y soportar un montón de usuarios, pues cuesta con desarrollar esa tecnología. Entonces ahí lo tengo, llegué a una parte, empecé a entender el mercado. Entonces aquí entendí que es necesario tener, como emprendedor, cuando tú no tienes un montón de dinero, inversionistas, luego ya eso, pues empecé a tener otros empleos, a aprender mucho más de emprendimiento. Fui director de de marketing y operaciones en una startup, vendíamos cursos virtuales. Empecé a conocer mucho más del ecosistema de emprendimiento, a buscar inversionistas, ya entiendo qué es lo que se requiere para encontrar un inversionista, llegamos a fondos, bueno, ya un proceso de emprendimiento mucho más avanzado, mucho más estructurado. Entonces ahora entendí pues como el potencial de este negocio, ya había hecho un prototipo, ya estaba yendo por todo. Entonces llegué a un punto en que me quedé sin financiación. Entonces el proyecto no está muerto, simplemente está en una etapa de bueno, ya llegamos hasta acá, vamos a esperar un momento, pero ahora yo en este momento requiero generar ingresos. Yo tengo un empleo actualmente y laboro como freelance, pero dije, no, requiero algo que me ayude a financiar mi proyecto mientras que yo pues puedo seguir pagando pues los costos de mi vida. Entonces aquí dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me genere ingresos, que pueda multiplicar fácilmente los productos a muchas personas, que agregue valor al mercado, que estén dispuestos a pagar por eso mis clientes? Entonces en este momento pues ya estoy validando otras ideas de negocio basadas en servicios, enfocándome en nichos a los cuales ofrezco esos servicios, para lo cual yo me especializaría y les podría crear valor, agregar valor, y a la vez me generan ingresos mes a mes que me dan tanto para pues vivir yo, para financiar mis otros proyectos. Entonces aquí viene el valor también de que hay unos modelos de negocio que se basan en ingresos pasivos, que yo creo un software y vendo muchas veces la licencia, y otros que no son ingresos pasivos y que en el ecosistema de emprendimiento actualmente están muy demeritados porque toda la gente quiere montar un modelo de negocio escalable. Pero aquí vienen otros conceptos de creación de servicios replicables, de productized services o servicios empaquetados que se puedan vender a muchos
clientes. Entonces esto es algo que voy a tratar en otro video, pero hasta el momento esta es mi experiencia propia, porque pues digamos he asesorado a otros emprendimientos en el proceso, y la conclusión de todo esto es que en realidad el modelo del Lean Startup, de ir, validar una idea de negocio con muy pocos recursos, con un landing page, validar prototipos de servicio, de productos, antes de ir, tirarse al mercado, invertir tu dinero, tu tiempo, conseguir socios, financiación, es una muy buena idea. Te ahorra tiempo, desgaste emocional, dinero y aunque hagas eso, van a venir muchas cosas en el proceso de montar una empresa que el Lean Startup realmente no te resuelve a nivel operativo, a nivel de escalar el negocio. El Lean Startup te ayuda a validar el modelo de negocio y a arrancar, pero cuando ya estás operando, ¿qué te ayuda a escalar como empresa? Entonces esto es lo que le llaman pues ya en Estados Unidos las Scale-Ups, y hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Scaling Up, y habla sobre eso, cómo cuando ya tengo una idea de negocio y un mercado estructurado, cómo llevar mi empresa a que crezca y sea muy rentable. Entonces esta es mi experiencia. En un próximo video les voy a estar contando cómo diferenciarse, cómo buscar nichos, cómo establecer estos productized services o servicios que puedas replicar y crear un modelo de negocio que te generen unos ingresos recurrentes, y cómo organizar tu operación para que realmente crezca y tú como empresario puedas salir del día a día a la operación y enfocarte realmente en ser esa estrategia, ese CEO, ese visionario que le da forma al negocio. Muchas gracias por su atención, por su interés. Suscríbanse al canal de YouTube y pronto estaremos subiendo más videos sobre el Lean Startup y el Lean Strategy. Gracias, hasta la próxima, chao.